Isaías capítulo 35 y vamos a poner ese tiempo en las manos del Señor. Señor, te damos gracias, Señor, por la salvación que tú nos has dado en Cristo y gracias porque día con día, Señor, por medio de tu palabra, tú nos revelas cuán grande es tu amor, cuán inmensa es tu gloria y cuán incomparable, Señor, es el privilegio de poder conocerte y de poder conocer tus caminos, Señor. Te pedimos que tú nos enseñes tus caminos. Señor, me declaro incompetente para poder transmitir la profundidad, la anchura, la altura, la longitud, Señor, de la gloria que este pasaje expresa, Señor, pero yo te pido que tu Espíritu Santo venza, Señor, mi incapacidad y que podamos nosotros comprender y ser animados, Señor, a seguir caminando en comunión contigo, Señor, todos los días mientras tú nos transformas de gloria en gloria, Señor, por la obra de tu Espíritu. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Es algo realmente asombroso, maravilloso e inexplicable que siendo enemigos de Dios a causa de nuestro pecado, el Señor haya provisto la manera de otorgarnos su perdón y su salvación por medio del doloroso e inmerecido sacrificio de Jesucristo, su Hijo amado. Pero todavía más asombroso es que habiéndonos perdonado y salvado de su justo castigo, nos haya adoptado como sus hijos, trayéndonos, haciéndonos miembro de su familia, y que además nos conceda el reinar juntamente con Cristo en su reino eterno. ¿No es eso asombroso? ¿No es eso inexplicable? Mientras tanto, al mirar a nuestro alrededor, vemos a un mundo que se hunde más y más en el pecado, que se aleja cada vez más y más del propósito que Dios estableció para su creación. Un mundo que promueve, que aplaude y que hace cada vez más accesible el pecado. Y un mundo en el que la creación, en el que la naturaleza gime a causa de la maldición por el pecado del hombre. El Señor nos ha anunciado en Isaías 34, versículos 2 y 3, que Él está airado contra las naciones. Y que Él destruirá por completo a las naciones rebeldes, entregándolos a la matanza. En el versículo 4 también ha dicho que todo el ejército de los cielos se consumirá. Todos sus ejércitos se marchitarán. Y en versículos 9 y 10, usando a Edom como una ilustración y como un ejemplo de su juicio sobre las naciones, ha dicho que los torrentes de Edom se convertirán en brea, su polvo en azufre y su tierra en brea ardiente. No se apagará ni de noche ni de día y su humo subirá para siempre. Sin embargo, en medio de este panorama o después de este panorama sombrío del juicio de Dios que traerá sobre todas las naciones de la tierra, en el capítulo 35 nos muestra el otro lado de la moneda. Nos muestra que ese no será el fin último de todo. Porque después de traer juicio y destrucción sobre los moradores de la tierra, el Señor va a restaurar a su pueblo. Él va a restaurar su creación. Él va a restaurar la santidad. Y Él va a restaurar el gozo de su pueblo. De allí que entonces en el capítulo 35 de Isaías podemos ver en primer lugar la promesa de la restauración en versículos 1 y 2. Después podemos ver la espera de la restauración en versículos 3 y 4. Y finalmente podemos ver los resultados de la restauración en versículos 5 al 10. Así que en este pasaje veremos la promesa de la restauración en versículos 1 y 2, la espera de la restauración en versículos 3 y 4 y los resultados de la restauración en versículos 5 al 10. Y por medio de esta restauración futura, el Señor nos enseña que vale la pena
vale la pena esforzarnos, vale la pena el sacrificio, vale la pena dedicarnos a seguir creciendo en Él. Comencemos entonces con la promesa de la restauración. La promesa de la restauración, el pasaje comienza allí en versículos 1 y 2 con una promesa inesperada. Después de haber leído el 34, destrucción, juicio sobre las naciones, el pasaje comienza diciéndonos que el desierto y el lugar desolado se alegrarán y se regocijará el Arabá y florecerá como el azafrán, florecerá copiosamente y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Notemos entonces cómo Isaías centra nuestra atención en el desierto, en el lugar desolado, en el Arabá. Ya desde el capítulo 27, versículo 10, el Señor había dicho que Jerusalén, la ciudad fortificada, estaría solitaria y que sería un lugar desamparado y abandonado como un desierto a causa de sus iniquidades. En Isaías 64, versículo 10, el Señor volvería a advertirles a los habitantes de Judá: tus ciudades santas se han vuelto un desierto. Sión se ha convertido en un desierto. Jerusalén en una desolación. Así que toda la nación de Israel, incluyendo su capital, Jerusalén, se habían vuelto o se volverían un desierto, como un lugar desolado bajo la disciplina del Señor. Pero no solamente la nación de Israel, no solamente la ciudad de Jerusalén se convertirían en un desierto, sino también el resto de las naciones, porque en Isaías capítulo 14, versículo 17, el Señor nos ha dicho, hablando acerca de Satanás, el lucero de la mañana, el hijo de la aurora que quiso hacerse semejante al Altísimo, nos dice que Él puso al mundo como un desierto. Así que entonces tanto el Israel como el resto de las naciones, a causa de su pecado promovido por Satanás, terminaría como un desierto. Ahora bien, en las Escrituras, el desierto es un símbolo. Es un símbolo de maldición, es un símbolo de muerte, es un símbolo de sequedad, de esterilidad, de privación, de soledad, de aflicción. Y por eso el desierto se usa para describir la condición en la que terminará la gente de este mundo. Sin embargo, el Señor prometió que llegará el día, después de que Él discipline a su pueblo, después de que Él traiga juicio a las naciones, en que su pueblo se volverá a Él en arrepentimiento, en fe en el Mesías, y Él restaurará a Israel, y Él restaurará a las naciones. Y por eso nos dice allí en el versículo 1 que el desierto y el lugar desolado se alegrará, y se regocijará el Arabá, y florecerá, como el azafrán florecerá copiosamente, y se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Estas palabras nos hablan de una restauración radical que producirá un gozo indescriptible. Notemos allí las expresiones que se usan para resaltar la impresionante restauración que el Señor traerá. Nos dice allí que el Arabá florecerá, como el azafrán florecerá copiosamente. Ahora bien, el nombre Arabá significa región árida o estéril. Región árida o estéril. Y el Arabá era un desierto. Era el desierto de Judá. Así que entonces, aún hasta el Arabá, aún hasta el seco, estéril y sin vida desierto del Arabá, florecerá, dice allí, copiosamente, abundantemente. Y esa restauración de muerte a vida producirá un gozo indescriptible.
Notemos allí las expresiones de gozo, de júbilo que utiliza el Espíritu Santo a través del profeta Isaías. Observa, dice, se alegrará, se regocijará en gran manera y gritará de júbilo. Esas palabras no nos hablan de una simple alegría, nos hablan de un gozo extremo, de una dicha indescriptible, de una alegría exuberante. El Señor volvería a prometer más adelante en Isaías 41:18, abriré ríos en las alturas desoladas y manantiales en medio de los valles. Transformaré el desierto en estanque de aguas y la tierra seca en manantiales. Y de nuevo volvería a decir más adelante en Isaías 51, versículo 3, ciertamente Yahvé consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto de Yahvé. Gozo y alegría encontrarán en ella, acciones de gracias y voces de alabanza. Así que entonces el Señor estaba haciendo la promesa de su restauración. Pero esa restauración sería tan gloriosa que observa lo que nos dice enseguida en versículo 2. La gloria del Líbano les será dada, la majestad del Carmelo y de Sarón. Recordemos que el Líbano era el bosque más hermoso y exuberante que conocían los israelitas. De tal manera que era un símbolo de majestad y de esplendor. Por otro lado, el Carmelo era un monte impresionante que se levantaba cerca de 525 metros de altura. El nombre Carmelo significa viñedo de Dios o campo fértil. Este monte era conocido por su vegetación abundante, árboles frutales, flores silvestres y campos fértiles. De allí que era símbolo de majestad, de belleza, de fertilidad, de bendición. Y por último, el Sarón era una llanura que se encontraba a los pies precisamente del monte Carmelo. Y este valle era admirado por su belleza inigualable, su fertilidad, su vegetación exuberante, que la convertían en un símbolo de belleza, de abundancia y de bendición. Por lo tanto, decir que el Señor le daría a su tierra la gloria del Líbano y la majestad del Carmelo y de Sarón, significaba que el Señor habría de bendecir su tierra en abundancia, de una manera gloriosa, y por medio de su tierra a las demás naciones del planeta. Pero notemos qué es lo que produciría esa asombrosa restauración. Porque nos preguntamos, ¿cómo es posible que pase de ser un lugar desierto a esta fertilidad, a esta bendición, a esta exuberancia? ¿Qué es lo que produciría ese cambio tan radical? ¿Qué es lo que produciría esta restauración que traería gozo a su pueblo, gozo a las naciones? Observa ahí enseguida en el versículo 2 al final. Ellos verán la gloria de Yahvé, la majestad de nuestro Dios. Así que entonces esa restauración sería el resultado, sería el producto de la manifestación de la gloria del Señor, de la majestad de nuestro Dios. El Señor es el que traería esa bendición, esa restauración, ese gozo. Ya en el capítulo 32, versículo 15, Isaías nos ha dejado claro que hasta que se derrame sobre nosotros el Espíritu desde lo alto, el desierto se convertirá en campo fértil y el campo fértil será considerado como bosque. Eso nos muestra entonces que la restauración, la bendición, la verdadera dicha y felicidad se encuentran en el Señor. Es la manifestación del Señor a nuestra vida. Es el contemplar la gloria
y la majestad de Dios lo que produce nuestra restauración, lo que produce bendición, lo que produce dicha inexplicable. El Salmo 16, versículo 11 nos asegura: en tu presencia hay plenitud de gozo. ¿Quieres disfrutar del gozo? ¿Quieres disfrutar de la dicha, de la verdadera felicidad que este mundo no puede disfrutar? Una dicha, una felicidad, un gozo que es inalterable, que permanece sin importar las circunstancias. El Salmo 16 nos dice en dónde está la clave. En tu presencia hay plenitud de gozo. Delicias a tu diestra para siempre. En tu diestra hay deleites para siempre. Pero la restauración y el gozo que el Señor traerá no solamente sería para Israel, sino sería también para el resto de las naciones. Ya en Isaías 14, versículo 1 nos dice que cuando Yahvé tenga compasión de Jacob y escoja de nuevo a Israel y los establezca en su propia tierra, entonces se les juntarán extranjeros que se unirán a la casa de Jacob. Eso significa entonces que entre más cerca nosotros estemos del Señor, entre más profunda sea nuestra comunión con Él, más dichosos, más completos y más bendecidos seremos. Pero de la misma manera, entre más lejos estemos del Señor y entre más distantes estemos de la comunión con Él, más infelices, más insatisfechos, más frustrados, más secos y estériles, como un desierto, estaremos. La restauración y la bendición del Señor no solamente serían para Israel, serían para las demás naciones, y no solamente sería una bendición física, sino también sería una bendición, una restauración espiritual. En Isaías 32, versículos 16 al 18, dice que en el desierto morará el derecho y la justicia. El derecho y la justicia habitará en el campo fértil. La obra de la justicia será paz, y el servicio de la justicia, tranquilidad y confianza para siempre. Entonces habitará mi pueblo en albergue de paz, en mansiones seguras y en lugares de reposo. ¿No es maravilloso el futuro glorioso que el Señor promete a todos aquellos que se refugian en Él, a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que ponen su confianza no en las naciones, no en la fuerza del hombre, no en sus propias capacidades o habilidades, sino que tienen puesta su confianza y su seguridad exclusivamente en el Señor? Claro que sí. La pregunta entonces es, ¿cómo debemos nosotros responder? ¿Cómo debemos vivir en este tiempo, en medio de este mundo que se desintegra, en medio de una creación que gime a causa del pecado del hombre, en medio de un mundo en el que el pecado se multiplica? ¿Cómo debemos vivir mientras esperamos esa restauración y esa dicha de la comunión perfecta que disfrutaremos con el Señor? Eso nos trae entonces a nuestro segundo punto, que es la esperanza de la restauración. Hemos visto la promesa de la restauración, ahora vemos la esperanza, la espera de la restauración. ¿Cómo debemos vivir? 3 cosas dice allí. El pasaje nos habla de 3 cosas que nosotros debemos hacer. Número 1, debemos vivir fortaleciendo las manos débiles. Fortaleciendo las manos débiles. Observa el versículo 3. Dice, fortalezcan las manos débiles. Ahora bien, la forma gramatical de ese verbo, fortalezcan, nos habla de una exhortación intensa a la acción, a una acción que es conjunta. No solamente individual, sino una acción conjunta. Observa cómo no dice fortalece tus manos débiles. No dice eso. Tampoco como si fuera una acción meramente individual,
Tampoco dice fortalezcan sus manos débiles, como si fuera una acción comunitaria, pero en la que cada uno fortalece sus propias manos. Más bien dice fortalezcan las manos débiles, como algo que debemos hacer entre todos. Entre todos debemos fortalecer las manos débiles. Y es por eso que la Nueva Traducción Viviente traduce el versículo 3 diciendo, con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas las manos. A los que tienen cansadas las manos. Nuestras manos representan nuestro esfuerzo. Nuestras manos representan nuestras obras, nuestra dedicación, nuestras acciones. De hecho, en Isaías 1, versículos 15 y 16 nos muestra esto. Nos dice, sus manos están llenas de sangre. Lávense, límpiense, quiten la maldad de sus obras. De delante de mis ojos, cesen de hacer el mal. Esa cita nos muestra que las manos representan las obras que nosotros hacemos. Así que mientras esperamos la restauración final, definitiva y gloriosa que el Señor traerá, debemos mantenernos fortaleciendo las manos débiles. Debemos mantenernos fortaleciendo el esfuerzo, las obras de aquellos que están débiles. Y esa palabra débiles tiene el significado de cansado, sin fuerzas, desanimados. Por lo tanto, debemos animarnos unos a otros. Cuando vemos un hermano que está cansado, cuando vemos un hermano que se ha cansado o desanimado y que se pregunta, ¿vale la pena todo este esfuerzo? ¿Vale la pena seguir sacrificando los propios deseos de mi carne? Por supuesto que sí, debemos fortalecer esas manos. Debemos animarles a ocuparse en su salvación día y noche sin soltar el paso. Y seguramente cada uno de nosotros también necesitaremos que otros fortalezcan nuestras manos cuando nuestras obras están cansadas, desanimadas. Pero no solamente eso, en segundo lugar debemos vivir afianzando las rodillas vacilantes, dice el versículo 3. Dice, y afiancen las rodillas vacilantes. Ese verbo afiancen también nos habla de esa misma exhortación a una acción conjunta. El verbo afianzar tiene el sentido de afirmar, de reforzar. Tiene el sentido de asegurar o consolidar, en este caso, las rodillas vacilantes. La Nueva Traducción Viviente lo traduce como animen a los que tienen débiles las rodillas. Animen a los que tienen débiles las rodillas. Las rodillas tienen la función de sostener y de dar estabilidad al cuerpo. Pero unas rodillas débiles o vacilantes son rodillas tambaleantes. Son rodillas que se tropiezan fácilmente y que hacen caer una y otra vez a la persona. Por lo tanto, mientras el Señor viene, debemos ayudarnos unos a otros a mantenernos de pie. Y si hemos caído, a ponernos de pie, firmes en la fe, firmes en la obediencia, corriendo con paciencia la carrera que tenemos por delante, mientras esperamos su venida. Y número 3, debemos mantenernos animándonos unos a otros. Observa cómo dice el versículo 4, añade, digan a los de corazón tímido, esfuércense, no teman. En otras palabras, el Señor nos está llamando a animarnos, a retarnos, a motivarnos unos a otros, especialmente aquellos que por las circunstancias de la vida tienen un corazón temeroso. Por lo tanto, mientras el Señor viene, animémonos unos a otros, a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor, a seguir firmes en la fe,
a seguir esforzándonos por agradar al Señor en todas las áreas de nuestra vida, sin importar las circunstancias y sin importar las consecuencias. Recordándonos una y otra vez, cada que sea necesario, que vale la pena seguir adelante. Vale la pena vivir en obediencia al Señor, porque como añade en el versículo 4, aunque nuestros enemigos sean muchos y aunque parezcan invencibles, observa lo que nos dice la segunda parte del versículo 4, pues su Dios viene con venganza. La retribución vendrá de Dios mismo, mas Él los salvará. Esas palabras nos muestran que al final el Señor nos librará para siempre de nuestros enemigos. Todos nuestros enemigos van a ser puestos bajo nuestros pies. El Señor vendrá con venganza. Él pagará a cada uno de los que nos hacen daño, a cada uno de los que se aprovechan de nosotros, a cada uno de los que nos tratan injustamente. Él pagará a cada uno conforme a sus obras, pero a nosotros Él nos salvará. Él nos salvará. Y eso nos trae a nuestro tercer punto, que es los resultados de la restauración. Él nos va a salvar. Pero ¿qué implica eso? ¿Cuáles son los resultados de la restauración que el Señor traerá a aquellos que Él ha salvado? Observa, en primer lugar, nos habla de la restauración. Los resultados de la restauración será, número uno, la restauración de las personas. En versículos 5 y 6 nos dice, entonces, se abrirán los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. El cojo entonces saltará como un ciervo y la lengua del mudo gritará de júbilo. La palabra entonces enfatiza el carácter futuro de esa promesa. Entonces estos beneficios no serán solamente físicos, serán también espirituales. La restauración personal del Señor será una restauración total de nuestro ser, tanto física como espiritual. Ya en Isaías 61, en Isaías 6, versículo 10, el Señor había dicho acerca de Judá, así insensible el corazón de este pueblo, endurece sus oídos, nubla sus ojos, no sean que vean con sus ojos, oigan con sus oídos y entiendan con su corazón y se arrepienta y sea curado. Allí nos describe la condición espiritual, hablando de los ojos y los oídos de aquellos que a causa de su pecado han endurecido su corazón. Aquellos que endurecen su corazón, nos dice, sus ojos están nublados, sus oídos están tapados de tal manera que no pueden ver, no pueden oír. Pero al final de los tiempos, por la bondad del Señor, el pueblo de Israel se volverá de esa condición. Y entonces sus ojos serán abiertos, sus oídos serán destapados, su corazón será transformado. Ellos volverán a escuchar con atención y decididos a obedecer la palabra del Señor. El Señor ya había prometido eso. En Isaías 29, versículo 18, el Señor había dicho, en aquel día los sordos oirán las palabras de un libro, y desde la oscuridad y las tinieblas los ojos de los ciegos verán. Así que entonces sus pies cojos e inestables que no les permiten andar en los caminos del Señor serán restaurados y saltarán de gusto. Su lengua, que era incapaz de hablar lo que es recto, lo que agrada al Señor, gritará de júbilo. En Isaías 32, versículos 3 y 4, el Señor había anunciado que en aquel tiempo no se cegarán entonces los ojos de los que ven y los oídos de los que oyen escucharán. El corazón de los imprudentes discernirá la verdad y la lengua de los tartamudos se apresurará a hablar claramente. Y todo eso va a ser un motivo de gran gozo para su pueblo y para las naciones que hayan creído en Él, como concluye en versículo 6, porque dice, porque aguas brotarán en el desierto y arroyos en el Arabá. Cuando Jesús anduvo en la tierra, a fin de demostrar que Él es
el que traerá la restauración final, la restauración gloriosa para aquellos que creen en Él. Recordemos nosotros que Él anduvo precisamente haciendo eso, lo que había dicho Isaías. Él anduvo abriendo los ojos de los ciegos, literalmente. Él anduvo destapando los oídos de los sordos. Él anduvo haciendo saltar a los cojos, haciendo hablar a los mudos. Y por eso cuando Juan el Bautista envió mensajeros de sus discípulos a preguntarle a Jesús si Él es el Mesías Rey que estaban esperando, Jesús le dijo, vayan y cuenten a Juan lo que han visto y oído. Los ciegos reciben la vista, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres se les anuncia el Evangelio. De tal manera que esas señales físicas y visibles no eran un fin en sí mismos, sino eran un medio para comunicarle a su pueblo y comunicarnos a nosotros que Él es el que traerá a cumplimiento esa promesa de restauración física y completa, esa promesa de restauración espiritual y completa. Como señala un comentarista bíblico, aquí se encuentra el fundamento del Antiguo Testamento a la doctrina del Nuevo Testamento de la redención del cuerpo. Porque cuando nuestro cuerpo sea redimido por medio de la restauración que traerá la resurrección de entre los muertos, ya no habrá ciegos. Ya no habrá entre los que creyeron en Él mudos, ya no habrá cojos, ya no habrá sordos. Nuestro cuerpo ya no se desgastará, ya no enfermará, ya no envejecerá. En 1 Corintios 15, versículos 42 al 44 nos dice que en la resurrección de los muertos se siembra un cuerpo corruptible, pero se resucita un cuerpo incorruptible. Se siembra en deshonra, pero se resucita en gloria. Se siembra en debilidad, pero se resucita en poder. Se siembra un cuerpo natural y se resucitará un cuerpo espiritual. Y en versículo 49 concluye afirmando que tal como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Así que entonces estas promesas, hermanos, deben motivarnos a no soltar el paso. Deben motivarnos a fortalecer nuestras manos, a firmar las rodillas, a animar el corazón. El apóstol Juan nos dice exactamente lo mismo. En su primera carta, capítulo 3, versículos 2 y 3, nos recuerda, amados, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Fíjate bien, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él, se purifica, así como Él es puro. Eso es exactamente lo que debe producir esta expectación, esta esperanza de que nuestro cuerpo será restaurado por completo. Lo mismo nos dice 1 Tesalonicenses 4, versículos 16 al 18. Nos dice que debemos animarnos unos a otros con la venida del Señor y nuestra restauración final y definitiva, diciendo que el Señor mismo descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán, se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire. Y así estaremos con el Señor siempre. Por tanto, fíjate bien, confórtense unos a otros con estas palabras. Estas palabras entonces deben funcionar como un aliento para nosotros. Número 2. ¿Qué es lo que traerá esta restauración? ¿Cuál será el resultado de la restauración? No solo la restauración de las personas, pero también la restauración de la naturaleza, la restauración de la creación. En versículo 7 nos dice, la tierra abrasada se convertirá en laguna y el secadal en manantiales de agua.
En el hebreo, la expresión tierra abrasadora es una sola palabra, que significa la arena ardiente. La arena ardiente, refiriéndose a la tierra caliente y seca del desierto. De hecho, la Nueva Versión Internacional lo traduce como la arena ardiente y la Nueva Traducción Viviente como el suelo reseco. Así que entonces la restauración del Señor producirá un cambio radical en la tierra. La tierra seca, árida, sin vida, se convertirá, dice allí, en laguna, en manantiales de agua. La abundancia del agua en una tierra desértica era un símbolo de vida, era un símbolo de bendición, era un símbolo de prosperidad. Esta imagen entonces nos promete que el Señor revertirá la maldición de la tierra, transformando el mundo de nuevo en un jardín como el Edén. De igual manera el versículo 7 añade, de nuestro pasaje añade que en la guarida de chacales, su lugar de descanso, la hierba se convertirá en cañas y juncos. Estas palabras parecen señalar que el Señor va a revertir las condiciones de las cuales nos había hablado en el capítulo 34, versículo 13. Donde nos dice que en la tierra de Edom, como representante del resto de las naciones, espinos crecerán en sus palacios, ortigas y cardos en sus ciudades fortificadas, y será también guarida de chacales. Los chacales viven en lugares desérticos, pero esa maldición también será revertida, pues la guarida de chacales volverá a convertirse en un campo fértil de cañas y juncos. La tierra entonces no será abandonada, no será dejada desierta en la desolación, sino que será nuevamente restaurada y será habitada y será bendecida en abundancia. Esto es lo mismo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 8, versículo 21, donde afirma que la creación misma será también liberada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Como ha dicho el erudito Douglas Moo, si la creación ha sufrido las consecuencias del pecado humano, también disfrutará de los frutos de la liberación humana. La tierra será restaurada. Número 3, la restauración de la santidad. La restauración de la santidad. Versículos 8 y 9 añaden que allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no viajará por él, sino que será para el que ande en ese camino. Los necios no vagarán por él. Allí no habrá león, ni subirá por él bestia feroz. Estos no se hallarán allí. Sin embargo, por allí andarán ¿quiénes? Los redimidos. Estas palabras son compatibles con las que el Señor pronunció en Isaías 29, versículos 23 y 24, cuando anunció que los israelitas santificarán mi nombre. Ciertamente santificarán al Santo de Jacob y tendrán temor al Dios de Israel. Los descarriados de espíritu conocerán la verdad y los murmuradores aceptarán instrucción. Los redimidos del Señor entonces andarán por ese camino. No andarán necios por allí, no andarán los que andan en sus propios caminos. Los redimidos andarán por ese camino de santidad, en obediencia al Señor. No habrá más inmundos, no habrá más rebeldes en ese camino, y no habrá más peligro para aquellos que anden en ese camino. Será un camino seguro y será un camino dichoso. Pero no solo los israelitas andarán por ese camino, pues el Señor ya había dicho en Isaías 2, versículo 3, que vendrán muchos pueblos y dirán, vengan, subamos al monte de Yahvé, a la casa del Dios de Jacob, para que nos enseñe acerca de sus caminos y andemos en sus sendas. Porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Yahvé. Así que entonces el Señor restaurará la santidad
Hará un camino en el que todos los redimidos viviremos en una santidad perfecta. Ya no sentiremos una tentación hacia lo malo. Nuestra carne no se inclinará hacia el pecado. Podremos vivir en una obediencia perfecta al Señor. Número 4, la restauración del gozo. Todo eso traerá una restauración del gozo. Observa el versículo 10 que concluye diciendo: volverán los rescatados de Yahvé, entrarán en Sión con gritos de júbilo, con alegría eterna sobre sus cabezas. Gozo y alegría alcanzarán y huirán la tristeza y el gemido. Los redimidos no viviremos con una cara larga. Viviremos con gozo, con alegría, y así debemos aprender a vivir desde esta vida. El cristiano no debe tener la cara larga, ser malhumorado. Debe de ser la persona más dichosa sobre la faz de la tierra. El Señor ya había dicho en Isaías 25, versículos 8 y 9, que Él destruirá la muerte para siempre. Yahvé Dios enjugará las lágrimas de todos los ojos y quitará el oprobio de su pueblo de sobre la tierra, porque Yahvé ha hablado. Y en aquel día se dirá: este es nuestro Dios, a quien hemos esperado para que nos salvara. Este es Yahvé, a quien hemos esperado. Regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Nada en este mundo, hermano, hermana, nada en este mundo te va a traer una dicha así. Porque todas las cosas en este mundo son fluctuantes. Porque todas las cosas en este mundo hoy las tienes, mañana no las tienes. De tal manera que si tu gozo y tu dicha está en las cosas de este mundo, tu gozo y tu dicha no son permanentes. Son fluctuantes, son limitadas. Pero aquí dice: regocijémonos y alegrémonos en su salvación. Apocalipsis 7, versículos 15 al 17 nos muestra que esa promesa se cumplirá al final de los tiempos. Pues los que estén en la presencia del Señor estarán delante del trono de Dios y le servirán día y noche en su templo. Y aquel que está sentado en el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Ya no tendrán hambre, ni sed, ni el sol les hará daño, ni ningún calor abrasador, pues el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a manantiales de agua de vida, y Dios enjugará toda lágrima de sus ojos. Y Apocalipsis 21, versículos 3 y 4 concluye diciendo que el tabernáculo de Dios, al final de todo, el tabernáculo de Dios está entre los hombres, y Él habitará entre ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará entre ellos. Él enjugará toda lágrima de sus ojos, y ya no habrá muerte, ni habrá más duelo, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas han pasado. Así que entonces, hermanos, todo esto nos muestra que vale la pena no aflojar el paso. Que vale la pena, sin importar lo que nosotros vemos en el mundo que se derrumba, en la sociedad que se desmorona. Aunque nosotros veamos, parece tan lejano y cada vez más distante y cada vez más contrario a lo que Dios estableció que sería su creación, no tenemos nada de qué preocuparnos. El Señor sigue sentado en su trono, y el Señor juzgará a las naciones, y Él establecerá su reino, trayendo una restauración completa. Vale la pena entonces dedicarnos a nuestra salvación, ocuparnos en nuestra salvación día y noche. Vale la pena el esfuerzo por vivir en obediencia al Señor, porque nos espera un reino inconmovible, porque nos espera un reino restaurado, cielos nuevos y una tierra nueva, donde mora la justicia y donde disfrutaremos sin el pecado del Señor para siempre. Vale la pena. Fortalezcamos entonces las manos débiles.
afiancemos las rodillas que se tambalean y digámonos uno al otro que cobremos ánimo y no tengamos temor de seguir en obediencia al Señor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Cuán maravilloso son estas promesas, Señor. Y tú nos enseñas a poner nuestros ojos no en lo temporal de este mundo, Señor, sino a vivir poniendo nuestros ojos en Cristo, en los cielos, de donde tú traerás al Señor que restaurará todas las cosas, Señor. Y viviremos contigo disfrutando para siempre. Ayúdanos, Señor, a recordarnos estas palabras, de tal manera que nos animemos a seguir adelante sin importar las circunstancias y sin importar las consecuencias. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.